Muy buenas noches a todos. Le damos un cordial saludo de bienvenida a esta nueva enseñanza. En nombre del Ministerio Casa Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigido por el pastor Fernando Damián Acuña y la pastora Victoria Lascano, y en la Casa de Paz Colombia, bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya Hernández y quien les habla Carlos Avellaneda. Vamos a iniciar entonces la enseñanza del día de hoy con una oración. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por este momento, por nuestra casa de paz, Señor, porque sabemos que tú pones en el corazón de las personas el querer conectarse, para que tú nos uses a través de esta enseñanza y bendigas a quienes has traído a escucharla, Señor. Hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes para que seas tú, amado Padre, el que avive en ellos la presencia del Espíritu Santo, para que sean no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo nos dé a todos el entendimiento en la importancia del querer orar conforme a tu palabra. Que no permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, Señor. Oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos todo tu poder y autoridad, Señor, para romper toda la presencia del enemigo que haya sido creada en cada uno de nosotros y que se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza, de iniquidad, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros y que se rompa todo yugo generacional de opresión. Todo que está hecho a través o que haya sido hecho o creado a través del ocultismo y que nos haya atado a una vida de tristeza, aflicción y pobreza. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy la enseñanza está a cargo de mi esposa, que es la que va entonces a iniciar. Bendiciones para todos. Bueno, muy buenas noches. Hoy el tema se llama los pactos internos y los votos secretos. Cuando hablamos de pactos según la Biblia, es importante reconocer que para los protestantes el término pacto es un compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Entonces, dicho pacto se conmemora para la mayoría de ellos o de nosotros. Podemos hablar que a final o una vez al mes nosotros celebramos ese ritual de la Santa Cena, que es celebrado también desde los tiempos de Jesús, cuando se reunía a la mesa a compartir el pan y el vino con los apóstoles. Entonces, eso lo podemos llamar como ese pacto. ¿Y qué podíamos hablar nosotros con respecto a lo que es el voto? Ese voto secreto, esa promesa, son hechas a Dios. Se refiere generalmente los votos hechos, los hacen los miembros que integran la vida religiosa de creyentes. Entonces, hoy encontramos que el versículo bíblico no está como versículo, sino como capítulo. Y es el capítulo 30 del libro de Números, que es donde encontramos la ley de los votos, que dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.
Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Enredado a hacer voto, ¿no? Bueno, miremos la explicación de lo que es este capítulo. Aquí Moisés lo que buscaba era recordarle al pueblo que debían cumplir las promesas hechas a Dios y a los demás. En los tiempos antiguos la gente no firmaba contratos por escrito. La palabra de una persona era tan valiosa como una firma. Para que un voto fuera aún más obligatorio, también ofrecían sacrificios, pero nadie era forzado por ley a hacer un voto. Pero si se llegaba a hacer ese voto, se tenía que cumplir, porque no cumplir un voto significaba fallarle a la confianza, acabar con la confianza y de pronto también podía llegar a romper un prototipo de relación. Entonces, ¿qué es lo que queremos identificar aquí con esta enseñanza hoy? Que la confianza es la base de nuestra relación con Dios y con los demás. Así que aún hoy en día, una promesa no cumplida es tan dañina como en los días de Moisés. Cuando a ustedes les hacen una promesa o cuando más nosotros hacemos promesas, hacemos votos de confianza. Sí, claro, tranquilo, no se preocupe, confía en mí y no cumplimos, ¿cómo estamos quedando? Y Dios está escuchando nuestra palabra, nuestros votos de confianza. Entonces, miren que bajo la ley israelita, los padres podían invalidar los votos de los hijos, pues esto era para la protección de los jóvenes, ya que lo que buscaba era evitar que ellos sufrieran innecesariamente las consecuencias de promesas necias o de compromisos costosos a causa de su ingenuidad. Los muchachos o las mujeres podían hacer
de pronto adquirir compromisos y el papá veía que eso no convenía, entonces él podía anular ese compromiso que la chica o ese voto que había hecho. De esta manera se logra emanar el principio importante para los hijos y para los padres. Entonces, los jóvenes que aún vivían o viven en casa de sus padres deben buscar siempre el consejo de ellos para tomar decisiones. La experiencia de un padre puede evitarle a un hijo llegar a cometer errores. Y los padres deben ejercer su autoridad con cuidado y también deben ser bondadosos, deben actuar de manera sabia. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de ser sabios es porque hablamos teniendo temor de Dios. Entonces, debemos permitirle a nuestros hijos que aprendan de sus propios errores al mismo tiempo que también cuando les echamos atrás una decisión o un compromiso que han adquirido es porque lo estamos ayudando a evitar situaciones que van a traer consecuencias irreparables. Entonces, ¿qué es un pacto interno y qué es un voto secreto o qué es un voto secreto? Un pacto interno es un contrato legal hecho por medio de las palabras o los dichos de nuestra boca. Para entender mejor lo que hoy vamos a hablar, les voy a dar unos ejemplos. Primer ejemplo, una mujer fue lastimada por su hermano a tal grado que hizo un pacto consigo misma decretando: cuando me case, jamás tendré un hijo varón. Entonces, miren esto como tan delicado, ¿no? Hoy lo vamos a mirar desde la parte espiritual, porque desde la parte natural uno es reactivo, uno se mueve es por las emociones y de pronto habla sin pensar y dice cosas que van generando votos o pactos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta mujer en el tiempo? Pues que ella se va a casar, seguramente va a quedar embarazada de un varón que, que puede ser lo más seguro y va a quedar presa de esa palabra, que qué es lo que va a generar. Eso es una puerta abierta. Inmediatamente lo que entra a atacarla es un espíritu de rechazo. Y el espíritu de rechazo sobre ese hijo varón en el vientre, miren que uno no alcanza a entender la dimensión de algo que parece tan simple, pero ese espíritu de rechazo viene a impactar la identidad de ese bebé. Puede ser en su niñez, ya viene desde la concepción, desde antes de esa concepción, ya viene un espíritu de rechazo. Su mamá ha dicho: no quiero un hijo varón, no tendré un hijo varón. Y recordemos que la última palabra siempre la tiene Dios. Las cosas no se dan como nosotros queremos, sino como, como Dios las quiere, como Dios las ha planeado. El segundo ejemplo dice: un niño por llorar fue golpeado duramente por sus padres. Este dolor le llevó a hacer y declarar un voto: nunca más lloraré. Y en efecto, no volvió de pronto a derramar una sola lágrima, ni en las peores situaciones de su vida. ¿Cómo queda ese corazón? Un corazón que no se desahoga, un corazón que no suelta, se comprime y al comprimirse se vuelve un corazón endurecido. Han quedado allí presos por ese voto que él mismo lanzó. Entonces, tercer ejemplo, una niña vio a su padre cómo maltrataba a su mamá e hizo un pacto interno señalando: nunca dejaré que mi esposo me controle. Cuando esta niña crece y se casa, tiene graves problemas. Ahí siempre que lanzamos palabras o expresiones sin pensar en las posibles consecuencias que traerá en el tiempo,
son puertas que se abren para que el enemigo venga, porque debemos tener muy claro que Satanás escucha todo lo que ustedes digan, sin pensar que lo gritaron, lo están materializando cuando lo dicen. Pero Satanás sí escucha. Y Satanás de ahí es de donde se agarra para operar en las mentes de las personas. Entonces esta niña va a tener graves problemas en su matrimonio, porque ella jamás va a poder someterse a su esposo. Y siempre va a estar como a la defensiva, con temor a ser lastimada. Eso es estar preso de un pacto interno por la forma como ella lo habló. Entonces, es increíble que nosotros podamos existir con una mente de fogueo por palabras materializadas. Y el hecho de que nosotros hemos venido aprendiendo a movernos por el alma hace que nos volvamos almáticos. ¿Y eso qué hace? Que nos sigamos esclavizando al mundo. Pues en la dimensión natural somos reactivos, creemos que si nos equivocamos por algo que hayamos dicho contra otro, solo es pedir excusas y ya, y no pasa nada. Pues no, esto va mucho más allá. Miren, yo conocí este año con un aprendiz en un municipio muy lejano, conocí una cosa muy impresionante. Cuando yo hago una actividad en el grupo, me dice la chica, empezamos a hablar de la parte espiritual y el señor, el esposo, expresa ese anhelo. Él es pensionado de la policía, se enamora de esta chica y lo joven, la escoge joven, porque él quería tener familia. Y en un intento de embarazo, ella pierde el bebé. Vuelven, intentan y ella pierde el bebé nuevamente. O sea, 2 abortos. En medio de las cosas que yo hablaba, mm, íbamos a almorzar y ella se me acercó y me dijo, profe, yo quiero hablar con usted. Le dije, cuénteme, Lice. Y me dijo, profe, es que de lo que usted está hablando, yo siento que algo pasa en mí. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo sí tengo un hijo, mi hijo mayor. Yo tengo un hijo que tiene 14, 15 años, pero resulta que cuando la pareja que yo tengo en este momento eh, me conquistó, había una mujer interesada en él y esa mujer le lanzó al vientre de ella. Fue una cosa terrible por enemistad lo que le dijo y le dijo, ese vientre jamás podrá volver a parir. Imagínense, uno cree una expresión como tan, ¿qué tal? Está loca y su incidencia. Satanás estaba escuchando y sabía que iba a ser la pepita de la discordia entre ese esposo, entre esa pareja. Y yo le decía, hay que cancelar, hay que sanar, hay que curar esa herida. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo me suelto yo de una circunstancia que ha sido lanzada contra mí? Por eso es que cuando nosotros hacemos liberación y sanidad, habla uno de cancelar toda palabra que haya sido lanzada por familias, por papás o por enemigos. Todo plan de las tinieblas que se ha levantado contra el ser humano. Entonces, miren que es increíble hasta dónde nosotros podemos llegar a sentir la incidencia de una palabra. También nosotros podemos ver, como lo dice en Isaías 58, 9, 11. Dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Eso le decía Isaías a Dios. Pero si desechas el yugo opresor, el dedo acusador y la lengua maliciosa, entonces vamos a ser escuchados si aprendemos a quitar estas 3 cosas. Eso es un mandato que el Señor nos ha puesto a nosotros y tenemos que aprender a atesorarlos. No podemos estar hablando de los demás, no podemos estar lanzando palabras, porque es que
eso que nosotros estamos sembrando, lo van a cosechar nuestros descendientes. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? Hay que pedir presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que ha sido puesto en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que le ayude a tener dominio propio. La lengua es un músculo, es un miembro del cuerpo que hace muchísimo daño y que nosotros debemos aprender a controlar. Tenemos que aprender a pensar, porque si nosotros materializamos sin pensar lo que vamos a decir, Satanás ahí se va a aprovechar de la situación. Entonces, yo sí les digo, es mejor someterse al mejor yugo que pueden tener, que es la presencia del Espíritu Santo. Eso es aprender a hablar bien. ¿Cómo aprendo yo a hablar bien? Cuando yo tomo el hábito de ser agradecido. Yo doy gracias por todo. Yo en este momento estoy pasando por un momento difícil, 15 días que mi hermana, mi única hermana murió y Y yo le digo a Dios cuando me entra como la tristeza, yo le digo, Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hermana, yo te doy gracias por la misericordia y la compasión que tuviste con ella, porque hasta el último minuto fue consciente de la vida y no estuvo ni atada a una cama, amarrada a aparatos, ni absolutamente nada, ni usando pañal. Entonces, eso es reconocer que los pensamientos de Dios sí son buenos, son perfectos y agradables. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un ser humano por tener un cuerpo ahí amarrado o conectado? No, yo doy gracias porque el Señor tuvo misericordia. Y así tenemos que ser todos por las cosas negativas, por el enemigo. Hay que bendecirlo, hay que darle gracias, hay que pedir que esos corazones reciban lo que necesitan, que el Señor se glorifique en las necesidades de ellos. Pero no nos levantemos con enemistades y mucho menos con la boca. Esa es, eso es buscar cumplir lo que el Señor demanda para nosotros, que seamos íntegros, que seamos justos. Y si ustedes recuerdan, en la relación con los demás hay tres frutos: la paciencia, la bondad y la benignidad. El ser íntegro, el ser correcto. Nosotros no queremos que hablen de nosotros, entonces lo mismo, retribuyamos, no hablemos de los demás, no deseemos a los demás lo que no nos corresponde. El único que hace justicia es Dios. Entreguémosle a nuestros enemigos. Señor, yo te entrego este vecino, este profesor, este alumno, este esposo, este hijo, lo que sea. Pero aprendamos entonces a que nos traten a nosotros bien. Tratemos bien. Eso es cosechar, porque es que nosotros no cosechamos para hoy, cosechamos en abundancia para el mañana. Entonces, ¿cómo un creyente llega a establecer pactos? Un creyente establece pactos con Dios. En Deuteronomio 23:21, la palabra dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Dios nos está advirtiendo, sobre todo aquí en las relaciones matrimoniales. Cuando se hace ese voto de fidelidad, de permanecer al lado de la otra persona, y pasa la primera escoba con aguas y de una vez estamos faltando a ese voto. Estamos cayendo en la tentación y es increíble, pero si usted le ha jurado ante Dios esa fidelidad, ese permanecer en la enfermedad y en la salud, ese respaldo que usted le ha hecho a su esposo, a su esposa, no lo podrás reversar, porque tú estarías incurriendo en un pecado que se llama adulterio. Y este es considerado para Dios un pecado que lleva a anular el pacto del matrimonio. Pero realmente, si vamos a hablar hoy del cristianismo,
el cristianismo tiene una bendición, digo yo, y es que hemos podido ser lo más mugrosos o lo más adúlteros. Dios, con su amor, está ahí esperando que nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho, de haber reversado ese pacto. Y Él está esperando que nosotros lo busquemos y mostremos realmente, confesemos el pecado y mostremos el arrepentimiento y nos apartemos de Él. Porque el Señor no comulga con los pecadores. Él puede aceptar que nos arrepentamos del pecado, pero se queda esperando que nosotros no volvamos a caer ni a cometer el dicho pecado. Entonces, ¿por qué Él tiene esa capacidad de habernos perdonado? Porque Dios a través del Espíritu Santo tiene el poder de restaurar, tiene el poder de transformar, de cambiar, de que nosotros podamos reconocer quién nos revela a nosotros que somos pecadores, el Espíritu Santo. Por eso muchos, mire, conocí un compañero de trabajo que a mí me aterraba, casado con una mujer súper que no había nada que criticarle a esa señora. Y este hombre era, pero un infiel de tiempo completo. Y yo le decía, venga, José, ¿usted cómo hace para eso? A mí me parece terrible lo que usted hace. Me dice, es la adrenalina. Y digo yo no puedo concebir que el riesgo o que las cosas lo lleven a estar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y las veces que sea. Entonces, ¿quién lo va a convencer de ese pecado? El Espíritu Santo, si Él lo aviva, si lo permite que Él actúe. En esta semana, en uno de los devocionales, estuve hablando de cómo convencerse del pecado, algo así. Y de verdad que es muy interesante reconocer que ahí es cuando Dios, a través del Espíritu Santo, derrama el fruto del amor para aprender a amarnos a nosotros mismos, porque cuando somos pecadores ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿con quién más un creyente hace pacto? Con uno mismo. Y dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto viene de algo de sabiduría. Enlazar, ¿qué significa? Significa atar, sujetar, arrestar, cerrar, ligar, prohibir. El maldecirse a uno mismo es igual que ponerse uno en prisión, en trampa, en una cárcel. Usted no puede estar diciendo a toda hora, maldito, maldita sea, es que siempre me pasa a mí lo mismo. No, se está enlazando. Es como si usted mismo estuviera sembrándose esos barrotes y empieza a estrellarse y cada vez va a llegar a sentirse mucho más oprimido. ¿Por qué? Porque nos hemos enlazado con nuestra propia boca. Hay mucha gente que suele darse yugos. Es que yo soy lo peor, es que yo soy lo más malo, es que yo soy el diablo, es que yo soy, Dios mío, Dios los perdone. Miren hoy lo que estamos aprendiendo. No están cosechando solo para ustedes, están cosechando para sus relaciones, están cosechando para sus hijos, están cosechando para su vida. Y eso no es lo que nosotros estamos buscando. El poder de las palabras son de vida o de muerte. Por eso hacer un voto, un lanzamiento sin pensar, sin reflexionar, sin racionar, solo porque los usa el diablo, no lo pueden hacer, porque es que usted dice eso y el diablo busca más oportunidades para hacérselo creer. No son las personas. Recuerden aquí que ustedes no tienen por qué estar discutiendo con Pedro, con Juan, con David, con Rafael, con Misael, con José Ángel, con Carlos, con los que están presentes, porque esta cuestión no es contra esas personas, sino contra los espíritus que logran dominarlos. Entonces,
La muerte en Proverbios 18:21 nos dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Quitémosle el yugo opresor a las personas. No juzguemos a las personas, no le pongamos esa cadena, es que usted no sirve para nada, es que usted siempre hace tal cosa, es que usted no puede dar más, es que no. No matemos a las personas, no las atemos. A ustedes no les gustaría que uno los atara. Entonces, igual debemos aprender a tener esa habilidad de antes de abrir nuestra preciosa boca y de mover esa hermosa lengua, reflexionemos. Hay por ahí un dicho que dice, antes de hablar, piense si lo que va a decir beneficia en algo a esa persona. En Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Miren que ha sido muy curioso. El Señor ha venido hablando estos días de cosas bastante interesantes. Yo me encontré una prédica y en esa prédica se hablaba del mal geniado. Y resulta que algo que me hubiese llamado tantísimo la atención es lo que dice la palabra de Mateo 5:22. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Cuando estamos de mal genio y cuando nos enojamos, solemos hacer muchos votos. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa? Que estén ausentes, que estén fríos, que estén muertos espiritualmente. Porque eso es lo que percibe o lo que hace una persona que está con el espíritu muerto. Entonces, nos tenemos que aprender a levantar. Mire que la palabra ociosa es una palabra inútil, no tiene provecho, no edifica. Son palabras que desactivan que los dones que les ha dado el Espíritu Santo. Son palabras que vienen a acabar con las finanzas, vienen a acabar con el matrimonio, vienen a acabar con el llamado que tenemos cada uno de nosotros, con ese plan que Dios nos ha puesto. Entonces, ¿qué entramos a hacer? A bloquear. Entramos a limitar el actuar del Señor. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa palabra ociosa cuando hablamos? La palabra de Dios es el mismo. La palabra de Dios es Dios. Es la palabra que nos da el entendimiento. Por eso yo siempre les digo, busquen de la palabra. Cuando entren en mal genio, en soberbia, cuando estén como la olla de express, que se explotan, que se pitan, busquen la palabra. Busquen de qué manera encuentran que el Señor les hable. Pongan una prédica, una canción. Algo los va a tocar. Algo los va a permitir aterrizar y tener ese dominio propio que tanto necesita hoy en día el ser humano. Miren, Dios empezó la creación con palabras. En Génesis 1:3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra tiene poder. Lo que nosotros decimos es un mandato. Dios usa palabras para establecer sus pactos. En Génesis 12, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. Por eso dice él que no es la paz que nos da el humano. El humano nos da una paz momentánea, el Espíritu Santo nos da una paz que permanece, que nos estabiliza.
Y hablamos también de, para ir terminando, porque hoy es muy corta, pero muy sustanciosa la charla, el abuso y los pactos internos o votos secretos negativos. El abuso es el elemento que da lugar a los pactos internos negativos. Donde haya abuso de cualquier tipo, existe la tendencia a crear un pacto interno o un voto secreto para defenderse de esos abusos futuros. Lo que hablábamos cuando, cuando un niño ve cómo su papá llega borracho, de pronto golpea a su mamá, de pronto cuando se es abusado sexualmente, cuando hay un maltrato físico, verbal, siempre hay que son puertas abiertas por iniquidad, porque son cosas que vienen repitiéndose de descendencia en descendencia. Y la palabra dice, cuando usted reconozca la iniquidad, por favor, párese y diga, ya no más, yo la viví, hasta aquí llegué, como lo estoy haciendo yo con la cadena que tuvimos de iniquidad con el alcohol. Yo me paré un día cuando encontré en la palabra bíblica que decía, cuando usted reconozca la iniquidad, párese en la brecha, pida perdón a Dios y pida y empiece a romper esa cadena en su familia. Así tenemos que hacerlos todos. Con uno que sea coberturado, su familia será salva. Pero su tarea es esa, llegar a su familia, a lograr salvar al menos su familia. Si Dios lo ha escogido, entonces hay que cumplirle. ¿Qué dice la palabra entonces al respecto? En Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que, re, que, reti- que retimbe, que retimbe. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? Debemos seguir amando, creyendo en la gente y dándoles amor. Esa es la voluntad de Dios. Recordemos los dos primeros mandatos de la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si yo lo amo, si yo aprendo a amarlo con la mente, con el corazón, con todas mis fuerzas, ¿qué voy a hacer? Voy a ser una persona llena de gratitud. Entonces no va a poder caber dentro de nosotros una mala palabra, una palabra ociosa, no existirá. Y si han venido estando ustedes acostumbrados porque pudieron haberse criado en un ambiente así, yo hoy les invito a que aviven la presencia del Espíritu Santo, a que reconozcan que el segundo mandato es amar al prójimo, amarnos unos a otros. Cuando nos amamos sabemos perdonar. Es importantísimo hoy que reconozcamos algo. No podemos quedarnos con las emociones. Miren, mi devocional para el año entrante, que lo voy a empezar ya lo vengo trabajando y maquinando, me voy a dedicar, es honor a mi hermana, y me voy a dedicar a hablar de las emociones. Cómo el monstruo del cáncer se ha levantado por emociones guardadas en nuestro cuerpo, por no soltar, por quedarnos con la basura adentro. Y la explicación de Primera de Corintios 13:1 está en que lo que habla acá es la referencia al amor. El amor es lo más importante que todo o cualquier don espiritual que nos haya dado Dios, porque el amor está en cada uno. El amor hace que nuestros actos y dones sean útiles, se puedan poner al servicio. Servimos con amor, callamos por amor, pensamos con amor, hablamos con amor. Entonces, aunque las personas tengan muchos dones y cada persona tiene un diferente don, el amor sí es una sustancia que todos lo tenemos. Por eso está disponible para quién, para todos. Y es el mandato que el Señor hoy nos recuerda que nos dejó como herencia.
ámense unos a otros. Bendiciones, los invito a que Carlitos termine la charla. Amén. Amén. Qué extraordinaria enseñanza que hace que nosotros tenemos que reflexionar con todo lo que la lengua puede llevar o atar a las personas, ¿no? Y sobre todo tenemos que hacer una recapitulación de las posibles dificultades que hemos tenido durante la vida y qué cosas pudieron haber generado, qué pactos, sí, o qué votos pudieron haber generado eso en el pasado. Es una tarea que nos puede quedar a cada uno para que podamos de alguna manera encontrar esas dificultades o encontrar esas raíces de nuestros posibles problemas o las dificultades que podemos tener hoy en día. Vamos entonces a orar. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne, con el enemigo y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que podamos tener tu paz y no la paz que me da el mundo. Que podamos tener un corazón libre de preocupaciones, de conflictos y sobre todo de votos o pactos hechos en el pasado que hoy pueda reconocer y que pueda anular y que pueda atar para superar los miedos que el enemigo pone en mi mente. Te pido, Señor, de manera sobrenatural, que no permita que mi mente sea confundida con las actuaciones del enemigo y así poder recibir la gracia que tú tienes para mí y sobre todo recibir toda la sabiduría para mantenerme firme en la fe y que llene mi vida para siempre de alegría, gozo y paz, dando siempre muchas gracias a Dios y que no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi pensamiento. Y declaro que confío en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en la vida de cada una de las personas que hoy estamos acá reunidos, Señor. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen a ti y que no permitan que pierdan mi dominio propio, Señor, y que sean muestras de ese temor que cada uno de nosotros tiene hacia ti y generen obediencia en tus mandatos y sobre todo que podamos aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir tus bendiciones. Todo te lo pido y sé que ya fue concedido, Señor. En el nombre tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven que yo quiero orar. El Señor me ha puesto algo en el corazón y quiero orar. Gracias, Señor, te damos esta noche, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Señor, yo te presento a cada uno de los que están aquí conectados y presento sus corazones, Señor. Solo tú sabes qué tan endurecidos se han puesto sus corazones. Solo tú sabes, Señor, qué situaciones de palabras ociosas se han levantado sobre la vida de alguno de los que está aquí presentes. Señor, que sea esta noche tú tomando el control y avivando el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. Señor, que seas tú
haciendo y derramando ese amor sobrenatural, llenando esos vacíos que se levantaron, esas opresiones se cancelen en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que entre más palabra haya, más sabiduría se conozca, Señor, se tenga, porque habrá mayor control de su boca, de su lengua. Señor, que la ira, que el mal genio, que el enojo sean desarraigados por la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de los que aquí está presentes. Señor, tú tienes el poder. Cuando se aviva el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de las personas, como fuego de hoguera que haces presencia, tú puedes desarraigar, arrancar, quemar, secar toda semilla de antidiseño tuyo, Señor. Toda situación, toda palabra que haya sido lanzada por un papá, por una mamá, por un hermano, por un abuelo, por una tía, por cualquier familiar, por un compañero de trabajo, por una pareja que hayan tenido en su pasado, Señor, y que haya venido a encarcelarlos. Hoy esa cadena se rompa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los declaramos libres de toda palabra ociosa, porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder de restaurar, que hoy sea esta palabra, Señor, un toque, un de repente, genere una mente de confusión, pero sobre todo que sea ese yugo de Dios sometido y puesto sobre la vida de cada uno de los que aquí estamos presentes. Gracias, amado Padre, porque sabemos que sin ti no sabemos a dónde ir, porque reconocemos que sin ti no podemos actuar. Enséñanos a callar por amor. Enséñanos a pensar con amor. Enséñanos a vivir en tu amor, para que seamos amor para otros, para que todo aquel que llegue a nuestro alrededor, Señor, encuentre esa paz que tú nos das. Que seamos nosotros esas nuevas semillas, Señor, que abren senderos para nuestros caminos, para los caminos en nuestros familiares, en nuestra casa, Señor, que seamos ese remanso de paz, que vean esa transformación sobrenatural que tú empiezas a hacer esta noche sobre la vida de cada uno de los aquí presentes, cómo se controla la murmuración, cómo se apaga, cómo se esfuma, así como la niebla, Señor, se desaparece con un de repente sobrenatural. Tú eres capaz, Señor, de hacer cosas que nos sorprenden. Y esta noche yo creo y declaro, Señor, que se empieza una nueva vida, que esos corazones endurecidos hoy son quebrantados por el poder de tu amor, de tu presencia. Señor, que aquel que ponga límites y no te deja actuar, que hoy puedas tú vencer esa situación, que hoy tú puedas generar en esa mente de confusión ese toque sobrenatural, ese de repente, esa mente de confusión que pueda quebrantarse, Señor, frente a tu presencia, porque necesitamos para podernos relacionar, Señor, no solo el amor, no solo el perdón, sino aprender a dar los frutos del Espíritu, lo que es tener paciencia con los demás, Señor, ser bondadosos con los que están alrededor nuestro y ser benignos, ser íntegros, quitar todo yugo opresor, todo dedo señalador, Señor, que se haya levantado, toda lengua pecaminosa, hoy sea cancelada de nuestra boca, toda palabra que se haya lanzado contra otro, Señor, hoy tú la puedes destruir en el nombre poderoso de Jesús. Los declaramos libres de todas palabras que hayamos lanzado, palabras ociosas que hayan venido a esclavizar a otros, Señor. Hoy los liberamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.